Primera carta de Corintios, capítulo 13, verso 1 en adelante, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Repito, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Yo pido que usted pueda prestar atención y que usted pueda estar atento a lo que quiero transmitir en esta cuarta prédica sobre la música en el plano de los espíritus. Nuestra intención es decir lo que Dios ha revelado en nuestro espíritu. Nuestra intención es abrir la Biblia y ver qué dice la Biblia respecto a la música. También es ver cómo el organismo reacciona ante la música y cómo nosotros podemos usar la música en el orden que Dios ha establecido en su palabra. Y quiero hacer especie de una introducción que sirva de aclaración. No porque voy a tratar esto, pero quiero despertar la curiosidad, el criterio de muchos de ustedes que muchas veces usamos la Biblia y creemos que lo que yo tengo en mente es lo que el escritor tiene en mente. Y una de las formas para usted poder saber lo que piensa el escritor es leyendo el contexto de las palabras y de los términos. Y Pablo comienza diciendo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como algo. Y quiero pararme en esa frase. Quiero en primer lugar aclarar que la primera carta de Corintios en su capítulo 13 no es un capítulo para crear doctrina. Pablo en este capítulo 13, Pablo no está hablando de las lenguas. Es decir, que si yo quiero fundamentar una doctrina sobre las lenguas, yo tengo que irme a otro capítulo, como por ejemplo al capítulo 14 y al capítulo 12, porque el capítulo 13 no habla de lenguas. La intención de Pablo es hablar del amor. Lo segundo es que Pablo usa aquí algo que se llama una exageración. Y Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Fíjese la secuencia argumentativa de Pablo. Si yo hablase, y Pablo entra como una probabilidad el hablar lenguas angélicas y como una probabilidad el hablar lenguas humanas. Como Pablo habla de una probabilidad, yo no puedo tomar este versículo 1 de Corintios 13 en su primera carta para decir que existen lenguas humanas que da el Espíritu o que existen lenguas angélicas que da el Espíritu. Porque Pablo no tiene la intención de establecer esa doctrina. Lo tercero, el único pasaje desde Génesis hasta Apocalipsis que menciona lenguas angélicas es este verso de primera carta de Corintios 13. Como no hay suficientes enseñanzas para llegar a una conclusión sobre las lenguas angélicas, se descarta eso como doctrina. Yo no puedo decir que existen lenguas de ángeles que los mortales a través de la impartición del Espíritu Santo hablamos, por lo que le acabo de decir. Pablo no está hablando aquí de doctrina y Pablo usa una probabilidad. Si yo hablase. ¿Pero por qué Pablo habla de una probabilidad? Porque Pablo está llevando esa figura literaria que se me escapó el nombre, que es una exageración, creo que es la hipérbole, porque lo que se quiere transmitir es una exageración, no para que nos centremos en la exageración, sino para que entendamos que si llegamos a eso y no tenemos esto, es una pérdida de tiempo. Y Pablo está hablando, si no hay amor en lo que hacemos para Dios, no importa lo que nos pase. Podemos hablar todas las lenguas, todo lo misterio. Pero ¿por qué Pablo usa la exageración? Para darnos la importancia de usted poder amar a su hermano, de usted poder amar las cosas espirituales. Por eso todas las conclusiones a las que podemos llegar en este capítulo 13 de primera carta de Corintios es respecto al amor, porque la intención que Pablo quiere comunicar
y quiere transmitir. Ahora sí entro a la razón de la parte de la prédica de esta noche. Y Pablo dice: si yo hablo lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. La idea de Pablo es que cuando se iba a la guerra en los tiempos bíblicos, o cuando se iba a emitir una alarma al pueblo en general, había un patrón de sonido que se tenía que seguir. Y cada vez que iba el pueblo a crearse una alerta, se tocaba la campana. Y la gente identificaba el sonido común por la campana. Un ejemplo claro es si se pone el himno nacional. Si aquí yo pongo el himno nacional y no le aviso a nadie, desde que usted escucha la intro o la pista, ya usted sabe que es el himno nacional. Porque ya usted sabe cómo comienza. Tu cerebro asimiló el ritmo. Y tu cerebro, cuando repite el ritmo, cuando escucha el ritmo, lo asocia a un evento anterior. Es el condicionamiento clásico según la psicología. Lo que se quiere transmitir es que cuando el cerebro identificaba un sonido que ya conocía, ellos iban a reaccionar de manera específica. Y Pablo dice: si se suena la trompeta o la campana y da un sonido incierto, no se está transmitiendo ningún sonido. Y Pablo dice: es un simple metal que está sonando y usted no sabe el por qué. Imagínese que yo pase esta noche por toda la calle de Neiva y agarre una botellita y comienza a darle con una piedrecita. Todo el mundo va a ignorar porque no sabe qué es lo que yo estoy haciendo, porque usted no sabe cuál es mi intención. Y Pablo dice: cada vez que hacemos algo para Dios, si no tenemos sentimiento, se produce especie de ese sonido incierto, de ese sonido que no produce ningún efecto. Y Pablo también cierra diciendo que como címbalo que retiñe, y lo relaciona a la música. En el plano natural es fácil usted reaccionar a un ritmo, a una melodía, sin que necesariamente quien está cantando esa melodía esté conectado a lo que se está cantando. Y en esas conversaciones Dios me hacía entender que aunque humanamente hablando mi capacidad humana me permita identificar la letra de algo, y en base a mi realidad espiritual yo esté conectado a la letra de algo, no implica que esa es la realidad espiritual de la persona que está cantando esa canción. Porque tenemos que aprender que en el plano natural la mente por default va a relacionar lo que él ha escuchado respecto a si ese patrón o si ese sonido ya lo identifica, y automáticamente el cerebro va a reaccionar. Yo puedo cantar, pero usted no sabe mi condición espiritual. Yo puedo tocar, pero usted no sabe mi condición espiritual. Y si yo canto y toco, tú puedes entrar a la realidad sobrenatural, porque es que tú no tienes acceso a mi realidad espiritual. Y como tus oídos conocen la letra, conocen el ritmo, tú te vas a conectar partiendo del ritmo. Y a ti te puede agradar lo que yo toque, a ti te puede agradar lo que yo cante, independientemente de mi vida espiritual. Porque si usted no sabe nada de lo que yo estoy haciendo, yo puedo cantar todo y tú te vas a deleitar porque usted tiene contacto a la articulación de la canción o al ritmo que se está tocando. En la realidad espiritual nosotros estamos desnudos delante del Señor, de tal forma que no podemos escaparnos de Él. Él ve lo que estamos haciendo, pero Él también tiene acceso a la vida espiritual que estamos viviendo, a los pecados ocultos que estamos cometiendo, y todo lo que soy comienza a escucharse. Por eso es que es inconcebible en el plano de los espíritus usted entrar en comunión con alguien que tú estás viendo su pecado delante de ti. Y recuerde que Dios habita en los 3 tiempos del crono y Dios tiene acceso a todo lo que se hace. Por eso cada vez que venimos al altar, cada vez que venimos a cantar, Dios también prestará atención a nuestra vida espiritual. Y si lo que decimos y lo que hacemos no se corresponde, se va a crear algo ruidoso en el plano de los espíritus. También, cuando Dios me hablaba de las canciones, le pregunté que cuál es la diferencia entre una canción de amor para Él y una canción de amor en la carne. Porque vi demasiadas similitudes entre canciones que son inofensivas para muchas personas, pero que no están originadas en la Biblia. Y la respuesta de Dios fue sencilla. Y Dios me dijo: la diferencia entre una canción de amor en mi reino y una canción de amor
fuera de mi reino, es que las que son de mi reino te van a llevar a amar en el orden del fruto del Espíritu. Ninguna canción cristiana puede agitar tus emociones. Ninguna canción cristiana puede llevarte al erotismo. Cualquier tipo de canción que tú escuches que te provoque deseo sexual, que te provoque fornicación y adulterio, no viene del Señor. Porque cada canción del amor de Dios te va a conectar a amar de acuerdo al orden que Dios ha establecido en su palabra. Cada canción de la carne te va a llevar a hacer el pecado de la fornicación y el pecado del adulterio. Por eso tenemos que identificar claramente qué tipo de canción estamos escuchando y lo que produce en tu corazón. En el mundo el amor es llevarte a la cama. En Dios el amor es llevarte al altar. Un hombre que te respeta te va a querer llevar al altar. Un hombre que te respeta te va a querer consagrar delante del Señor. Una mujer que te respeta no te va a llevar al pecado de la fornicación, porque en primer lugar el amor te va a decir, tráela al altar, y después que la presente en el altar, tú puedes obtener todo lo demás. Y cada canción cristiana, Dios me decía, que proviene de su luz, va a llevar a que el amor sea santo, a que el amor sea perfecto. Por eso que el noviazgo no es una etapa para usted conocer el cuerpo de nadie. El noviazgo es una etapa para conocer la mente. El matrimonio es para conocer el cuerpo de las personas. Pero el mundo vive fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra. Dios continúa hablándome de la vida superior y de la vida inferior. Entiéndase vida superior, la vida que depende del espíritu. Entiéndase vida inferior, la vida que depende del alma. Con vida del espíritu o vida superior me refiero no al Espíritu Santo, sino al espíritu regenerado. Usted tiene un espíritu regenerado, que es el espíritu que te hace uno con Dios a través del Espíritu Santo. Dios me decía, cada vez que el espíritu regenerado a través de la regeneración o de la conversión se alinea a mi reino, cada persona que se someta al espíritu regenerado va a vivir la vida superior. La vida superior es la vida del cielo. La vida superior es usted hacer todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero usted ahora tiene que vivir bajo dos realidades. La vida inferior se nos permite hacerla bajo la prudencia, bajo el orden, bajo lo que Dios ha establecido en su palabra. Se nos permite tocar el dinero, se nos permite estudiar, se nos permite casarnos, se nos permite trabajar, se nos permite tener una casa, se nos permite progresar. Pero nada de la tierra puede poner en peligro la vida sobrenatural. Nada de la tierra puede poner en peligro tu vida de oración. Nada de la tierra puede poner en peligro tu lectura de la palabra. Nada de la tierra te puede llevar a una vida aislada de lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora usted tiene que ser prudente para que la vida natural o inferior que se te permite tocar no sea un obstáculo para tú poder perseverar en la vida espiritual. Le hice a Dios en medio de esa plática otra pregunta y le dije, Señor, ¿qué hacer en el hipotético caso que un cristiano sea invitado a cantar a una actividad y que el tipo de actividad requiera que se cante una canción, pero que no hay canción cristiana respecto al tema que se va a tratar? Por ejemplo, en el Día de las Madres, en el Día de los Padres, a usted lo invitan a cantar cierta canción y en el hipotético caso que no haya, porque hay canciones de padre cristiana y canciones de la madre cristiana, como también de una feliz cumpleaños. Le pregunté a Dios qué hacer en ese caso a modo de hipótesis, porque existen canciones cristianas. Y Dios me dijo, la vida superior y la vida inferior van a entrar en fusión. Y yo dejo a opción de mis hijos bajo qué tipo de vida se quieren conocer. Pero la decisión que hagan mis hijos va a afectar no la salvación de ellos, sino la reputación que yo tengo de ellos. También se va a afectar la reputación de ellos entre todos los mortales. Y Dios me dijo, si alguien cristiano es invitado a un evento no cristiano y canta una canción del amor o una canción de las madres en esa actividad porque no encontró una que tocar, Dios me decía, hay gente cristiana que no estará de acuerdo con eso. Hay gente cristiana que van a ser débil y no van a entender bajo qué tipo de vida Él está operando.
y Dios me decía, el testimonio de esa persona va a bajar, el concepto mental va a bajar, porque él, aunque no está cantando una canción que despierta los deleites de la carne, bajó a su vida inferior, y él, como un simple mortal, está haciendo algo que compete al plano natural. Y por hacer algo, al reprimir la operatividad de la vida superior sin incurrir en pecado, él va a comenzar a hacer algo como un simple mortal y su testimonio puede verse afectado. Él no puede sentirse mal porque su testimonio fue afectado, porque el concepto mental fue afectado, porque él decidió bajar de la vida superior a la vida inferior para hacer algo que sí puede ser permitido. Y Dios continuó diciéndome, de igual manera, el concepto que yo tengo de ese ser va a bajar, porque mientras tus decisiones se aproximen más a la vida superior, va a dar una reputación de respeto en el plano de los espíritus. Es decir, que hay cosas que tú vas a dejar de hacer, no es porque es pecado. Hay cosas que tú vas a dejar de hacer porque mientras menos se manifieste la vida natural o la vida inferior, más vida sobrenatural se va a manifestar. Y el concepto que Dios tiene sobre ti, a ti te debe importar. El concepto que los ángeles tienen sobre ti, a ti te debe importar. El concepto que los espíritus de las tinieblas tienen sobre ti, también te debe importar. Tenemos la escena de Pablo, donde está reprendiendo un espíritu de las tinieblas, y Pablo le dice que si conocen a Jesús, o ellos le dicen a Jesús, conozco y sé quién tú eres. Saben quién era Pablo, quién era Jesús, pero los que estaban ahí, los espíritus de las tinieblas, no lo conocían. Y no es que no lo conocían, es como ellos venían, no era la realidad de su vida. A mí me interesa, por encima de las cosas naturales, que el concepto que Dios tiene para mí se mantenga siempre firme. Abro paréntesis, y es oportuno mencionar que usted debe saber que la salvación tiene tres aspectos. La salvación es trifásica. La salvación tiene tres pasos que se deben generar. En primer lugar, la salvación te dice, tú eres pecador y debes dejar el pecado. En segundo lugar, la salvación te dice, hay cosas naturales que tú haces que no son pecado, pero te afectan en lo espiritual. Y en tercer lugar, la salvación te dice, hay un ser que es espiritual y tú debes prestar atención a ese ser que es espiritual. Y la vida cristiana es un balance entre no darle liberalidad a la vida natural, entre no darle liberalidad al pecado y no darle liberalidad al deseo de las tinieblas. Tenemos que aprender a lidiar entre lo que yo siento que es pecaminoso, entre lo que yo siento que no es pecaminoso y entre lo que el enemigo quiere que yo haga. Esas tres fases de la salvación son tan importantes como la del pecado. La iglesia de este tiempo, por la ignorancia en las escrituras, hace hincapié en una sola. ¿Cuál es? En la que tiene que ver con el pecado. Pero el asunto de la salvación no solamente con pecado. Hay gente que dice, por la ignorancia de la Biblia, a mí lo que me interesa es salvarme. Y si yo tengo un accidente a última hora, ojalá y Dios me permita arrepentirme. El deseo está bien, pero lo que la gente no sabe es que el reino está relacionado al cultivo del alma. Quien no tiene un alma cultivada no va a entrar al reino. Se va a quedar en la vida eterna. Vida eterna y reino, a la luz de la palabra, hay una diferencia notoria. Muchos van a entrar a la vida eterna y pocos van a entrar al reino, porque el reino requiere cultivo del alma. Usted quiere tener una buena recompensa en el reino, obedezca a Dios más que los demás, predique más que los demás. No es que lo va a hacer en competencia, pero Dios va a compensar a los que sobresalen. Aquellos que sobresalen orando, aquellos que sobresalen evangelizando, aquellos que sobresalen predicando, aquellos que sobresalen en obediencia, su alma comienza a cultivarse y le da cierto rango en el reino del más allá. Y cuando Cristo venga a dar su recompensa, Dios va a comenzar entonces a establecer su orden de acuerdo a nuestra obediencia a la vida superior. Un cristiano que sea invitado a una actividad y diga, yo no iré a esa actividad, no tiene nada de pecar al cantar tal canción, pero no quiero que mi testimonio se afecte, no quiero que mi vida espiritual se afecte. O podría decir, ¿usted me permite cantar una canción cristiana al Padre o a la Madre? Si la respuesta es sí, eso estará de acuerdo a tu nivel de obediencia a las Escrituras y cómo tú quieres mantener tu testimonio. Repito, en la medida que cantemos las canciones que humanamente entran en el rango de la vida inferior, se va a afectar tu testimonio delante de los demás.
pero eso no es nada. Lo peor es el concepto que Dios va a tener sobre tu vida. Aclaro, no estamos hablando de salvación ni de perdición. Estamos hablando del concepto que Dios va a generar sobre dicha persona. De igual manera, Dios continuó expresándome en esas conversaciones que hay canciones que son ruidosas en el plano de los espíritus. El ruido se crea cuando no hay un matrimonio entre lo que yo le digo por mis labios y yo siento en mi corazón. Hay gente que canta muchos coros, y digo gente que canta porque yo no canto y no puedo decir que yo canto sin yo cantar. Si fuera aplicativo para la prédica, dijera muchos predicamos, y que cantan la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba la presencia del Señor, y son gente que se levantan a las 12 del mediodía, se levantan a las 11 de la mañana y se levantan a las 3. Cuando el plano eterno escucha que la madrugada, y cuando te mira a ti en el crono, tú te levantas a las 11, crea un ruido, eso algo molesta, porque Dios dice, este tipo lo que está es emitiendo una articulación que no se corresponde a su vida. Cuando yo canto, Señor, tú serás mi devoción, mi pasión, y cuando Dios ve que tus prioridades están lo de la tierra, a Dios le causa eso molestia. Y permítame usar un ejemplo que tal vez a usted no le va a gustar, pero es el ejemplo que Dios muchas veces me aplica para yo entender lo que es el pecado. ¿Se atreverá usted a dormir al lado de un gastadero? ¿Se atrevería usted a comer al lado de un perro putrefacto? Jamás. El olor no es soportable y usted se va a tener que ir. El pecado produce en el plano eterno un olor peor que algo putrefacto. En el plano eterno, cuando yo hago algo que no se coincide con mi realidad, yo estoy estorbando la realidad. Porque lo eterno es demasiado fino. Lo eterno no puede divorciarse. Yo puedo aquí cantar lo que yo quiera y nadie lo va a notar, pero el plano eterno va a comenzar a pasar filtro. Por eso es menester y es importante que nuestra adoración no produzca ruido. Lo que produce ruido no trae la manifestación. Es posible que cada vez que yo cante y Dios no se manifieste, yo esté haciendo ruido. Es posible que si yo estoy cantando y me estoy caracterizando porque cada vez que yo canto no hay una manifestación, es que mi canción es ruido. Y yo debo limitarme a cantar lo que yo vivo. Por eso el registro de canción de muchas personas hay que comenzar a eliminarlo. Hay que comenzar a sacarlo, aunque usted diga, pero este tipo nada más canta la misma canción. Dios prefiere que usted repita la canción que usted vive a que estemos cantando muchas canciones para estar, entre comillas, actualizado. Porque la actualización de canción ahora es lo que está determinando el hilo de la adoración en la iglesia. Como salieron 3 adoraciones, hay que cantar esa, porque ya la de Marcos Uy y Marco Barriento ya están arcaicas, como si los atributos de Dios fueran por temporada. Usted entra al plano eterno diciéndole a Dios sus atributos. Esos atributos serán morales o serán naturales. Esos atributos son eternos y en base a los atributos es que usted va a comenzar a entrar. Tenemos que echar a un lado las adoraciones actualizadas, no porque están mal, sino porque no estamos necesariamente viviendo esa realidad. Y cada vez que tú cantas algo que no vives, se genera un ruido que molesta a Dios, que molesta a los ángeles, un ruido que molesta en el plano sobrenatural. Y si usted no sabía, cada vez que hay un ruido, donde está el ruido se siente más, y usted mientras más se acerca, más se va a alejar. Hay momentos que Dios quiere acercarse, pero a la medida que se está acercando, el ruido comienza a molestar. A eso hay que aplicarle que mientras más perfeccionista es una persona en cualquier ismo, entiéndase como ismo, cualquier área de saber, esa persona más va a detectar las faltas. Usted quiere saber qué tan experto es una persona, ponga a un experto mayor a evaluarlo. Mientras más usted sabe del área, más identifica las fallas, más identifica las incongruencias. El Dios de la Biblia es un Dios demasiado perfecto. Él es licenciado, por decir así. Él es magíster, por decir así. Él tiene un doctorado en todas las áreas de saber. Él sabe de prédica, él sabe de música, él sabe de canción, él sabe de adoración, él sabe de entrega, él sabe de santidad, él sabe de obediencia. Y cada vez que tú te paras en el altar, es el filtro de él que se va a activar. No es el filtro tuyo ni el filtro mío. El filtro de Dios se va a comenzar a activar y Dios va a comenzar a detectar las fallas, las incongruencias y cuántas cosas hacemos muchas veces que no se corresponden al orden que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos que prestar atención no solamente a lo que queremos cantar, sino a la vida que queremos llevar. Porque repito, Dios prestará atención a la vida espiritual. Y si hay vida espiritual,
y hay canción, pues se produce una armonía bella, hermosa, delante del Señor. Esto implica que es probable que lo que estamos cantando, en vez de acercar a Dios, lo esté alejando. Es posible que lo que estamos haciendo para que Dios se nos acerque, mientras más lo hacemos, nos estamos alejando. Porque hay momentos donde tenemos que hacer una pausa de la vida espiritual y comenzar a evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra. Evaluar nuestra vida a través de lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuídese de la introspección que es practicada en la psicología. La introspección dice: céntrate en ti, medita en ti y mira a ver lo que está mal. A la luz de la palabra, el corazón es engañoso. La única manera de usted saber si está bien o si está mal, abramos la Biblia, estemos en la presencia de Dios y el Espíritu Santo va a traer su revelación sobre cada uno de nuestros corazones. Otro punto que Dios me decía es que las canciones son inalterables. Las canciones son inalterables. Y cuando Dios me habló de esa parte, me dijo: cada vez que se compone una canción, el origen de esa canción identifica a qué reino pertenece. Y Dios me decía: yo no puedo, ahora que me convierta, cambiarle la letra y dejar el mismo ritmo. Dios me decía: no, ya el plano de las tinieblas capturó tu melodía y ya se conectó a espíritu de las tinieblas. Aunque alguien se convierta, no puede cambiar nada, porque la canción no puede ser adulterada o modificada. Yo puedo cantar desde cero una canción con una melodía, porque cada vez que esa canción sale, vamos a decir que el plano eterno son como especie de bocas o de manos. Cada vez que un impío canta una canción, la mano de las tinieblas echa mano a esa canción, y esa canción ya no puede ser modificada, porque no nació bajo el espíritu, y la carne no existe, no acepta modificación. Tú serás carne mientras viva. Tú serás espíritu, no por modificación, sino por conexión. Mi proximidad a un ser, que es espíritu, que en este caso es Dios, me permite a mí ser un espíritu. Mi desconexión de Dios me quita el ser un espíritu, pero lo de la carne seguirá siendo carne. Si un impío quiere hacer lo de Dios, seguirá siendo carne. Si un impío quiere hacer algo para Dios, seguirá siendo carne. Porque no es por lo que haga, es por la transformación que la da únicamente el Espíritu Santo. Eso me dice a mí que en la medida que yo canto algo, no lo puedo modificar. Y muchas veces los cristianos, para calmar la conciencia, comienzan a cambiar las canciones. No sé si usted se recuerda una que cantó Toño Rosario, que decía verso a verso. Muchos cristianos comenzaron a cantar esa canción, decía verso a verso la Biblia, yo leí. Ellos lo que no saben es que cada vez que el alma quiere modificar la letra, en su corazón no está la modificación, está la letra original. Y si usted no me cree, a modo de ilustración, supongamos un ejemplo. Vamos a tomar las notas del himno nacional. Eso es un irrespeto, para que usted me entienda, porque todo el mundo conoce el ritmo. Y cuando comience a sonar, yo voy a modificar las letras. Todo el mundo va a estar pendiente, pero ese es el himno nacional. El pastor lo cambió. Usted no se va a centrar en mí, porque ya tu alma va a detectar el origen, a qué pertenece ese ritmo, a qué pertenece ese sonido, al himno nacional. Aunque usted le cambie las letras que quiera, la mente de las personas estará una realidad camuflajeada. Y cada vez que se canta una canción que se quiere modificar, Dios me decía, en el plano de los espíritus, en mi reino, se detecta algo falsificado. Y en el reino de Dios no se acepta las copias, no se acepta lo adulterado, no se aceptan las falsificaciones. Se acepta lo que es genuino. Eres cantautor y en un momento te convertiste. Deja a un lado todo ese ritmo y todas esas canciones y canta la canción que venga del Espíritu Santo. Y en ese mismo hilo le pregunté al Señor: ahora, Señor, si un impío te canta una canción, ¿tú la recibes, sí o no? Y Dios me dijo: sí. Ahora te voy a decir dos cosas. Respecto a la canción, ten pendiente dos. Primero, hay canciones que yo las recibo en mi condición de Dios. Segundo, hay canciones que yo las recibo para moverme. Todo mortal tiene la prerrogativa, Dios me dijo, de dedicarme cualquier canción. Un no cristiano, Anthony Santo, quiere cantar una canción a Dios y Dios la va a recibir. Porque cualquier mortal que quiere escalar a la realidad de Dios, Dios como Dios, no Dios como persona, que eso lo vamos a ver más adelante. El Yahweh no es lo mismo que Elohim. A la luz de la palabra, el Dios universal no es lo mismo que el Dios personal. Más adelante vamos a ver ese detalle. Dios como Dios
habita disponible para todos los mortales que quieran escalar a Él. Y Dios me decía, cualquier mortal me puede cantar la canción que quiera a mí. Ahora, cuando lo mío va a descender del cielo a la tierra, yo no voy a usar las canciones de los carnales. Yo voy a usar las canciones que da el Espíritu. Tú debes saber la diferencia entre un clamor de alguien que está expresando un deseo mío en una canción y los requisitos míos para la operatividad de mi Espíritu Santo. Cada vez que la tierra quiera ascender al cielo, puede usar la canción inspirada por ese ser. Pero cada vez que ese ser que me compuso una canción quiera que mi espíritu se mueva, quiera que yo descienda, debe echar a un lado la canción que me está componiendo y centrarse en las canciones que tienen mi procedencia, en las canciones que vienen del Espíritu Santo. Por eso usted tiene la capacidad de poder identificar si la canción que usted está cantando se parece o no al reino sobrenatural. Y hay muchas personas no cristianas que le han puesto su canción a Dios. Si usted no sabía, la canción Mi Primer Amor no es de origen cristiano. Fue un hombre, no recuerdo el nombre, que la compuso y se la dedicó a Dios. Es después que un cristiano trata de darle un toque cristiano, pero en su esencia no es cristiana. Es un pecador que está reconociendo que Dios es el primer amor y quiere escalar. Repito, Dios lo acepta, Dios lo recibe y Dios lo va a aceptar a él en su clamor. Pero para Dios moverse, para traer la gloria sobrenatural, son canciones que Dios no va a usar, porque repito, solo lo que viene de Él es el vehículo donde Él se monta. A Dios no hay que darle ningún tipo de vehículo. A Dios no hay que prepararle ningún tipo de camino. Dios mismo se prepara el camino. Ahora, usted y yo somos en cierta forma colaboradores, cómplices, por usar un término de lo eterno. Y cada vez que tú tomas lo eterno y lo inyectas en el crono, se habilita un camino sobrenatural. Pero el camino a Dios que se le prepara aquí en la tierra es el resultado de alguien que hace lo que a Él le agrada. Haciendo lo que a Él le agrada, comenzamos a llamarlo y comenzamos a hacer las cosas en el orden que Él ha establecido en su palabra. Otro punto que Dios me hablaba y me decía son lo que o en quien Él piensa cuando se canta. En quién Él piensa cuando se canta. Y Dios me dijo, en primer lugar, yo no pienso en quien está cantando. Yo pienso en quien canta y su vida coincide con lo que canta. Cada vez que un hijo mío viene al altar a decírmelo de un tercero, hay muchos hijos míos que me están poniendo a pensar en mí, en quien cantó esa canción. Cada vez que te paras en el altar, cada vez que cantas en tu casa, cada vez que pones cualquier tipo de canción, y Dios no ve que yo no vivo lo que dice esa canción, yo caigo en la ignorancia de Dios. Y la adoración que yo le estoy dando a Dios va a beneficiar a quien compuso esa canción. Y Dios está pensando en mucha gente, porque existen muchos que no están viviendo lo que cantan. Mis hijos muchas veces creen, Dios me expresaba que cada vez que ellos cantan, yo lo voy a mirar a ellos. Dios no va a mirar a nadie que cante y no viva lo que canta. Él se va a centrar cuando toque la armonía. Es como que cada realidad que tú quieres llevar allá tiene ciertos requisitos. Es como, por un ejemplo, que tú digas, yo soy el pastor de la iglesia El Olam Mekadés, ubicada en el Camaño. Y cuando Dios diga, pero el que es pastor es maestro, está casado y tiene 4 hijos. Y cuando Dios te evalúa a ti, Dios dice, tú no unes esas reuniones, tú no unes, esas características o esas condiciones, tú eres un falsante. Porque cada vez que yo elevo una canción delante de Dios, el requisito espiritual, la vida espiritual de esa canción debe ir conjuntamente de la mano. Usted quiere, o nosotros queremos, que Dios piense en nosotros cada vez que se entona, cada vez que se canta, vamos a vivir lo que cantamos. No es cuestión de que la melodía me agrada. No es cuestión de que el ritmo es hermoso. No es cuestión que toca mis emociones. Es cuestión de que si toca o no mi vida espiritual. Y en la medida que nos sometemos al orden que Dios ha establecido en su palabra, nosotros entonces vamos a comenzar a disfrutar de todas las bendiciones y de todo lo que Dios ha establecido y ha dicho en su palabra. Dios continuó diciéndome de las canciones en vivo o de las canciones grabadas. Le dije, Señor, dame la diferencia entre una canción en vivo y una canción grabada. Dios me dijo, en el plano terrenal, tú te cansas mientras hace algo de manera constante. Usted no puede durar 24 horas cantando porque te va a cansar.
Dios me dijo, tu limitante como ser humano, el crono no te permite cantar siempre, pero en el plano eterno es diferente. Dios me decía, las canciones grabadas tienen la peculiaridad de que a ti se te nombra sin tú hacer esfuerzo. Cada vez que tú cantas una canción, graba esa canción, cada vez que se reproduce esa canción, a ti se te está dando nombre, renombre, y tu nombre es mencionado en el plano sobrenatural, sin necesidad de que tú en el crono tengas que vivir cantando, porque cada vez que la eternidad escucha una canción, no va a prestar atención si es en vivo o si es cantada. El término en vivo, el término grabado existe en la tierra, pero no en el plano eterno. En el plano eterno existe una realidad que está en la tierra, intenta invadir la eternidad. Por eso, si aquí se ponen una canción en el celular, una canción en la PC, va a tener el mismo efecto si se está cantando en vivo, porque no es lo en vivo o no, es el sonido. Y el plano eterno va a identificar el sonido grabado, pregrabado o en vivo. Y nosotros tenemos ahora la capacidad o la facultad de grabar. Y cada vez que tú grabas y se reproduce eso en todo lugar, tu nombre va a ser escuchado. Y para que me entienda mejor, es como las páginas de monetización. Si usted sube un video en YouTube y usted tiene un canal que te da ciertos ingresos, cada vez que se reproduce ese canal, hay un ingreso para ti. Cada vez que se reproduce ese video, a ti se te debe dar cierta remuneración, porque hay una relación entre el video y entre tú, de tal forma que el mismo video tú lo pones en otra plataforma, el mismo contenido, y comienza a darte dinero. Esas redes sociales creo que es el mejor ejemplo para tú entender. Usted el mismo video lo pone en Instagram, lo pone en YouTube, lo pone en TikTok, lo pone en Facebook, 4 redes sociales, y de manera simultánea el mismo contenido te está dando dinero que no se va a repetir, dinero tras dinero. Cada vez que tú cantas algo para Dios, se registra ya esa canción. Cada vez que grabas algo, se registra ya esa canción. Y cada vez que esa canción es puesta en unos altoparlantes, tu nombre comienza a escucharse. Tu realidad espiritual comienza a escucharse. Y en otro momento, permítame hacer una pausa donde Dios me decía, mis hijos tienen que ponerle sentimiento a todo lo que hacen para mí. Mis hijos tienen que aprender a amar en el orden que yo he establecido en mi palabra. Y cuando le pregunté al Señor la diferencia entre los sentimientos, cómo los sentimientos son detectados allá, y Dios me dijo, todo lo mío que desciende a la tierra es impersonal. Impersonal es que no carece de personalidad y por ende no se parece a nadie. Cada vez que un deseo mío viene sobre la tierra, Dios me decía, ese deseo se debe personificar. Ese deseo debe ser apoderado en el corazón de alguien. Ese deseo debe caer en la mente de alguien. Y cada vez que ese deseo que descendió del cielo, Dios me decía ahora, ese deseo debe revoltearse, debe subir al cielo. Lo que del cielo desciende a la tierra tiene que subirlo directamente al reino de los cielos, porque es el orden. Todo lo de Dios debe volver a Dios. Ahora la pregunta es, ¿para qué Dios lo envía a la tierra? Para el cultivo del alma que le mencioné hace un momento, pero también para la personificación del deseo. Y Dios me dijo, si yo quiero que alguien se salve en el barrio Camaño, yo envío el deseo de salvación a la iglesia en los Lanmecades del barrio Camaño. Los que estén conectados a mi espíritu van a tomar ese deseo, y cada vez que tomen ese deseo lo van a convertir en oración o le van a predicar a lo del Camaño, y el plano eterno va a detectar que el deseo que yo envié se personificó, y es ahí donde gente comienzan a ser mencionada en el plano eterno. Cada vez que Dios envía un deseo de orar, y si José tomó el deseo de orar, el nombre de José se escucha en el plano eterno. Cada vez que Dios envía una siembra, porque hay que sembrar, José sembró, se repite el nombre de José en el plano eterno. Cada vez que hay que hacer una actividad, José toma esa actividad. Dios me decía, se está personificando un deseo, y eso te da estatus y te da rango. El problema de esta generación es que queremos darle a Dios lo mínimo, queremos darle a Dios el tiempo que nos sobra, pero aquellos que están sacrificando horas de madrugada, aquellos que están sacrificando dinero, aquellos que están sacrificando su mente, aquellos que están sacrificando sus sentimientos, aquellos que podían ser ricos en la tierra, prefirieron ser pobres para dedicarle tiempo al eterno. Dios me decía, esa gente son de renombre en mi reino. Por eso dice la Biblia que en un momento Dios nombró a Job, Dios nombró a Daniel, Dios nombró a Jeremías, Dios nombró a Ezequiel, porque hay pocos nombres que se pronuncian allá después que Dios vierte el deseo.
Entonces Dios quiere levantar una generación de iglesia que cada vez que Dios envíe algo, usted sea el primero en tomarlo. Que cada vez que se vaya a hacer algo en la iglesia, tú seas el primero. Y cuando los ángeles ven que el nombre se repite, los ángeles dicen, aquí hay algo. Entonces Dios quiere que su deseo, cuando toca tu deseo, se personifique y se parezca a ti. Y hay gente que Dios me decía que es tan normal que Dios comienza hasta a notar su ausencia. Hay gente que duran 3 meses sin orar y a Dios en cierta forma no existe esa prisa de que esa gente vuelva a orar. Pero hay cierto sabor a mezcla cuando lo eterno se mezcla con lo efímero, cuando lo eterno se mezcla con la mortalidad del alma. Tú comienzas, tu olor sube allá, tu aroma sube allá. Y a Dios le gusta el aroma de mucha gente. Y Dios por eso le dice a una gente muchas cosas. Y hay gente que dice, pero es que Dios se cogió con fulano. Dios no se coge con nadie. Es que hay gente que se están cogiendo con Dios. Y esa gente son los que van a provocar el nombre y la manifestación del Señor. Mi reto para cada uno de ustedes es que cada vez que Dios tenga un deseo, piense en ti. Que cada vez que Dios quiera hacer algo, piense en ti. Que cada vez que Dios quiera levantar a alguien, piense en ti. Hay alguien que está cabizbajo, que Dios piense en ti. Hay alguien que se está muriendo de hambre, que Dios piense en ti. Hay alguien que está rumbo al infierno, en la perdición, porque le queda poco tiempo de vida, que Dios piense en ti. Permite que tu mente sea conectada a la mente de Dios, que mi corazón sea conectado al corazón de Dios, que mi voluntad sea conectada a la voluntad de Dios. En ese mismo orden Dios va a comenzar a levantar un ejército de gente que se parece a Él. Un ejército de gente que no solamente hace lo de Él, sino que se parece a Él. ¿Acaso no ha leído el caso cuando viene delante de la presencia del Señor Satanás y Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, hombre justo, perfecto, nadie como él en toda la tierra, vive una vida santa que sobrepase la vida de los otros santos que están al lado tuyo? Ora más, que el que ora en esta iglesia sea tú, que el que ayune más sea tú, que el que silicie más sea tú, que el que diezme más sea tú, que el que evangelice más sea tú, que el que llegue más temprano sea tú, que el último que se vaya sea tú, porque tu nombre va a ser reconocido en el más allá. Y cuando la muerte te espere, tú vas a recibir la gloria eterna. Por eso dice Pedro, hay gente que tiene una gran morada en el reino de los cielos, y cuando Cristo venga en la consumación de los tiempos y la gente diga, ahí viene el pastor de la iglesia, el Olam Mekadé, los ángeles dirán, este no es el tipo de la revelación, este no es el tipo que Dios le dice unos códigos raros, este no es el tipo que se atrevió a obedecer. Que cada vez que tú decidas obedecer a Dios, los ángeles te esperen a ansia. Hay gente que se va a salvar y los ángeles no van a aplaudir. Hay gente que se va a salvar y a los ángeles le va a dar lo mismo, porque van a decir, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Vive tu vida espiritual de tal manera que sea notoria. Y para que tu vida espiritual sea notoria, hay que obedecer más allá de lo normal. Hay que obedecer más allá del otro. Hay que tener la disposición y la entrega de estar en comunión delante del Señor. Y en la medida que nos convertimos en personas que no solamente hacemos las cosas espirituales, sino que usted la vive, que usted la encarna en esa misma proporción, tu nombre comienza a tener fama y tu nombre comienza a conocerse. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y si Dios ha ministrado a tu vida, que usted pueda hablar y que usted pueda en lo más profundo de tu corazón entrar. Le damos las gracias a las personas que van a compartir, a las personas que van a ver este video, a aquellos que van a ser edificados y a aquellos que nos van a ayudar para que otros también puedan ser ministrados.